Y el tema que me han pedido que yo desarrolle en este congreso es el de la generación del 80 como un ejemplo de liberalismo en la Argentina. ¿Sí? Ustedes saben que, y voy a hacer un balance también, porque el padre me pidió también un balance, es decir, no hablar solamente de las cosas malas, sino también de algunas cosas importantes e interesantes de esta generación. En general, cuando nosotros hablamos de generación del 80, para los que no han estudiado historia, no saben historia o qué sé yo, no tuvieron historia en la secundaria, se llama generación del 80 aquel grupo de dirigentes de la Argentina que tuvieron poder de decisión y de cambiar la República Argentina aproximadamente entre 1880 y la llegada de Hipólito Yrigoyen hacia 1916, cuando llega a la presidencia de la República. En general, suponen dos grupos que se continúan, uno es propiamente los hombres del 80, que van a ser continuados por lo que se llama la generación del 96, que es una generación cumulativa, es decir, no rompe con lo anterior, sino que es una vuelta de rosca, pero siempre en la misma línea. Y estas dos generaciones van a tener sí una ruptura o van a encontrar una oposición con una nueva generación que va a ser la generación de 1910, la generación del centenario de la Revolución de Mayo, y que va a tener un tono espiritualista y un tono de recuperación de las tradiciones argentinas, las tradiciones hispánicas, las tradiciones religiosas argentinas, ¿no? Es decir, en síntesis, vamos a hablar de un grupo dirigencial que hizo grandes reformas en la Argentina entre 1880 y principios del siglo XX. Esta generación, que era liberal, por supuesto, quería llevar a la realidad el credo de nuestra Constitución de 1853, que es un credo básicamente liberal, que propiciaba o que va a instaurar la división de poderes, es decir, el miedo al poder absoluto, hay que dividirlo, el poder, los derechos individuales frente al Estado, la modernización económica, la apertura a la inmigración y a los capitales extranjeros y el europeísmo. Es decir, ellos van a ser profundamente admiradores de lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa. Ellos querían traer a la Argentina aquellos beneficios de la civilización, del progreso, de la revolución industrial que se había llevado sobre todo en Inglaterra y en otros países, en Alemania y en otros países anglosajones. O sea, eran profundamente europeístas y van a querer también, en segundo lugar, anular la influencia de la Iglesia en la cultura. Esto ya lo vamos a ver un poco más. Eran entonces anticatólicos que habían adaptado diferentes filosofías en boga en ese momento, el materialismo, el empirismo, el positivismo, sobre todo en sus distintas versiones. Ya fuera el spencerismo, o sea, la filosofía de Spencer, de Comte, de Darwin, y eran fuertemente materialistas y cientificistas. Y eran, por último, eran muy superficiales. Es decir, no hay, en esta generación hay un progreso económico muy grande, pero no hay nada de profundidad en el pensamiento que ellos van a producir durante esta etapa. Ellos quieren imitar, y esto va a ser un poco el quid de su acción. Quieren imitar, quieren que la Argentina sea como un país europeo. Entonces, cuando llegan al poder a partir de 1880, por ejemplo, cambian la ciudad de Buenos Aires, quieren terminar con todos los despojos de la Argentina o de la Buenos Aires colonial. Después quedó el parte del cabildo, tiraron la recoba, abrieron caminos, tiraron casas, porque había que imitar lo que era Europa, porque eso era el progreso. Es decir, es una visión de progreso
la historia marca mayores en el tiempo, desde cualquier perspectiva filosófica, marca mayores niveles de libertad, mayores niveles de bienestar. Y esto es digamos, es llevar la concepción de la historia propia del cristianismo, secularizarla, es decir, llevarla a la vida mundana, llevarlo al mundo, ¿no? Y ese progreso solamente se va a poder dar si nosotros rompemos con lo anterior. ¿Y lo anterior qué era? Y lo anterior era la Argentina del antiguo régimen, o sea, la Argentina española, la Argentina castiza, la Argentina de las costumbres cristianas, que todavía en el siglo XIX hasta 1880 tenían muchísimas, diríamos, estaban presentes en la costumbre de la mayoría de las personas. Pero bueno, no se podía, el progreso estaba en contradicción con la tradición. Entonces había que romper con eso. Ya vamos a volver un poquito más sobre este tema, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de la generación del 80? ¿Por qué decimos ellos llevan hasta mucho más allá de lo que dice la Constitución de 1853? Porque asume en ese momento un verdadero estadista que va a ser Julio Argentino Roca. Es decir, esto no se podía hacer si no llegaba al poder un personaje del nivel como estadista político como fue Julio Argentino Roca. Fíjense ustedes, no estoy hablando de que fuera una buenísima persona, él era un pragmático, no era católico, pero no tenía en sí mismo una oposición al catolicismo, mientras que la Iglesia no lo molestara a él, ya vamos a ver lo que va a suceder. Pero él era un hombre que estaba muy atento a lo que pasaba en Europa y va a recepcionar sobre todo la idea de la consolidación del Estado Nacional. El Estado Nacional se tiene que consolidar y sobre todo él recepciona el pensamiento europeo que se llama el nacionalismo unificador. Ustedes saben que en Europa, en 1861 se unifica la Italia, en 1870 se unifica Alemania y él dice, la Argentina hay que unificarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado nacional tiene que tomar el imperium, el poder del Estado a todo lo que se consideraba que era la República Argentina. Y en ese contexto entendemos en la campaña al desierto, independientemente de lo que él considerara que eran los pueblos originarios, y después de que él llega al poder, en 1880, nuevas campañas al sur, a la Patagonia, campañas al Chaco, porque pensemos que prácticamente la Argentina, antes de la campaña del desierto, en 1879, era esto que ustedes ven en el mapa. Eso era realmente la República Argentina. El Estado no tenía poder, imperium, competencia, llamémoslo como queramos, ni sobre la zona del Chaco ni sobre toda la Patagonia. Y él logra convertir eso en lo que sigue. Esa es la República Argentina cuando Roca termina su gobierno. Es la Argentina actual. A través de esas campañas que yo les he dicho, y además con la inteligencia práctica de hacer un acuerdo con Chile en 1881, Chile quería la Patagonia, decía que la Patagonia era chilena, y él aprovecha que Chile, y esta es la prudencia política, ¿no? y la viveza en el buen sentido, aprovecha que Chile está en la guerra del Pacífico, y logra este acuerdo de 1881 en el cual Chile dice, bueno, si la Patagonia es de la Argentina. No está claro los límites, no están claros, y se sucedieron muchos conflictos, pero lo importante es que él logra entonces la unidad, es decir, la República Argentina es esto, todo esto que nosotros queríamos. Y esto es propio de un estadista, y esto lo hace Roca, no lo podemos dejar de decir, no lo podemos dejar de reconocer. Es decir, esa unificación territorial. A eso se suma otra cosa que hace Roca, que es lograr que los conflictos permanentes respecto de la capital federal, que habían sido objeto de conflicto, de pelea, de levantamiento, se terminaran. Se pelea, en 1880 tiene un conflicto con Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires,
y logra que se vote una ley por la cual finalmente la ciudad de Buenos Aires se convierta en la capital federal y que los bonaerenses tengan que salir a buscar otra capital, a construir otra capital, que fue La Plata. Y Buenos Aires entonces se convierte en el corazón de toda la República Argentina. Y lo tercero que él logra inmediatamente, cuando él asume, es suprimir las milicias provinciales. Es decir, con esta ley la hegemonía de la fuerza pública queda en el Estado Nacional. Y con eso se terminan los conflictos, es cierto, los conflictos muchas veces de caudillos, de hombres del interior. Él lo termina y con eso empieza una etapa que es de paz y administración. Y el ideario de la Constitución, sobre todo, que es lo que decía Alberdi, hay que abrir canales, tienen que llegar los ferrocarriles, tienen que llegar los inmigrantes, se puede efectivizar en forma contundente a partir de esto, como un prerequisito. Y además él, desmoviliza enormemente la política porque quiere darle aires al desarrollo o al crecimiento económico. Me cuesta hablar un poco de desarrollo económico porque el concepto de desarrollo en la economía está bastante situado a una doctrina, pero usémoslo como crecimiento de la economía en sentido general. Los cambios se van a suceder rapidísimamente a partir de ese momento. Si en 1859 había 17 kilómetros de ferrocarril, en 1914 se habían llegado a 31.000 kilómetros de vías férreas. Esos son la cantidad de vías férreas en 1900 y la que sigue, esa es la cantidad de vías férreas que se habían logrado en 1914. Eran fundamentales para el modelo económico que era de exportación de bienes primarios y captación de capitales extranjeros, de inversiones extranjeras y de bienes industrializados. Es decir, es toda una revolución, digamos, en las comunicaciones. Se hacen nuevos, los puertos se mejoran, se hacen otros nuevos, se hacen silos. Es decir, la inversión en lo que se llama técnicamente el capital social básico va a ser verdaderamente revolucionaria en ese periodo. Además, se va a producir otra revolución, que es la revolución económica productiva. La Argentina prácticamente lo que exportaba era cuero, lana, tasajo, grasa. Y en todo este periodo, piensen ustedes que si en 1872 habían 580.000 hectáreas sembradas, en 1914 había 22 millones de hectáreas sembradas, a un ritmo de crecimiento del 10% anual. Es decir, es una revolución agrícola la que se produce en la Argentina hasta convertirse en lo que muchas veces hemos escuchado, que es el granero del mundo. Y también se produce una revolución ganadera. ¿Por qué? Porque llegan los frigoríficos y la carne, primero ovina y después vacuna, comienza a tratarse en los frigoríficos y se empiezan a producir la carne enlatada, la carne congelada y la carne enfriada, que comienza a venderse fundamentalmente a los ingleses. Es decir, se produce un desarrollo económico en pocos años que supera ampliamente lo que se podía haber pensado con anterioridad. Antes los conflictos, los problemas, habían la guerra del Paraguay, los enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias, se había querido, pero se había impedido esta rapidez con la que se va a producir se va a generar todo este proceso. Ahora, este proceso de generación de riqueza no se había producido sin otros factores. En primer lugar, la llegada de inmigrantes, que va a aportar mano de obra y conocimiento, y la llegada de capitales extranjeros y también de préstamos para poder financiar las inversiones de ese capital social básico. Y por último, la producción de conocimiento. La producción de conocimiento es esencial. A veces no nos damos cuenta. A mí me dan 5 hectáreas, me dan una casa, me dan semillas, me dan un tractor, me dan agua, y yo me subo al tractor y me pongo a llorar, porque no sé cómo plantar papas. Es decir, algo que tienen que tener en cuenta ustedes, que a lo mejor alguno de ustedes sea dirigente político el día de mañana, el conocimiento en el desarrollo económico es fundamental.
El saber hacer, en todos los niveles, en todos los aspectos. Bueno, uno de los fenómenos más importantes de este periodo va a ser la llegada de inmigrantes. Acá va a haber una discusión. Por ejemplo, Alberdi, que era, no sé cómo decirlo, bastante ingenuo, no sé decir, se pone esto en el preámbulo, que la Argentina está abierta a todos los hombres de buena voluntad, vengan, porque él está convencido que va a llegar la inmigración anglosajona, que es, digamos, que pertenece a los países, Inglaterra, Alemania, donde se ha producido la revolución industrial, que es la que él quiere que venga. Y tuvo mala suerte, porque nos llegaron los italianos y los españoles, que son en general nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Y ellos vienen huyendo de una crisis económica que va a haber en los países mediterráneos. Y así, si en 1869 había 1.800.000 habitantes en la Argentina, era un país despoblado. En esa parte que nosotros decíamos que era la Argentina, pero que verdaderamente es esa de la primera Filmina, en 1914 habían 7.800.000 habitantes. Pero con esta situación, con esta característica que es muy importante, no hubo un buen plan para que la inmigración se instalara, sobre todo, se instaló en el campo, pero que se instalara en los lugares o se promoviera en todas las colonias, y terminó sucediendo algo que no se esperaba, y es que los inmigrantes, una gran cantidad de inmigrantes, se van a ubicar en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, en Rosario y menos en Córdoba, en los sectores terciarios, y esto va a traer algo no pensado, no previsto en Alberdi. Sarmiento sí lo prevé, Sarmiento sí era más consciente del problema, y es que en Buenos Aires, a principios del siglo XX, en la población masculina, en en la etapa económicamente activa, había cada un argentino, 2 extranjeros. Yo quiero que ustedes piensen qué significa eso. Ustedes están en San Rafael, vienen en San Rafael y van caminando por la calle y se encuentran con un amigo, y aquel otro habla en francés, el otro habla en alemán, estos hablan en español, pero así como qué sé yo qué, el otro es italiano, pero habla un dialecto porque viene de la Calabria, y aquel otro habla en otro dialecto porque era siciliano, y además ellos quieren sostener sus costumbres y tienen sus comunidades y tienen sus diarios. Es decir, esto va a provocar un choque cultural enorme en la Argentina de principios de siglo. Enorme. A nosotros nos cuesta entenderlo, pero va a ser un fenómeno social de enormes consecuencias. Además, esto va a traer, como no estaba planificado, como no estaba previsto, esto además va a traer, además del choque cultural, este choque entre lo autóctono y todos estos grupos extranjeros, va a haber hacinamiento en las grandes ciudades, enfermedades, alcoholismo, prostitución, delincuencia. Y además muchos inmigrantes trajeron sus ideas, por ejemplo, socialistas, pero también eran muchos anarquistas. ¿Y qué dicen los anarquistas? A ver, ¿quién sabe qué dicen los anarquistas? Los anarquistas dicen que el Estado no puede existir, no debe existir. Hay que hacer huelgas generales revolucionarias para destruir el Estado. Es decir, un señor que nació en 1840 o en 1850, llega a 1890, se encuentra en Buenos Aires, que está lleno de gente que no entiende lo que habla, y además quieren destruir el Estado. Es una verdadera revolución. Estoy exagerando, por supuesto que había de todo, pero situémonos en lo que en esto que se va a producir. Hasta 1919 se va a producir la famosa Semana Trágica, que es nada más que un intento de los anarquistas. Entonces, esto va a ser un desafío enorme para el Estado, para ese Estado que había pensado que llegaran todos los hombres de buena voluntad sin poner ningún filtro. Entonces viene la reacción, que es una reacción bastante normal, aunque la bibliografía de izquierda diga que era restrictiva y represiva, que van a ser leyes como la ley de residencia y la defensa social, por la cual aquellos
aquellos inmigrantes, porque los inmigrantes además no se querían nacionalizar, ¿no? Esta es otra característica, que cometieran delito, que tuvieran antecedentes delictivos, se los pudieran mandar de vuelta a su casa, cual es perfectamente lógico. Bueno, y hay todas otras respuestas, como el higienismo, hay toda una preocupación por la salud que va a venir como consecuencia de este fenómeno. Hay un famoso sociólogo, uno de los primeros sociólogos funcionalistas que tuvimos en la Argentina, que decía, no existe otro caso, incluso en los países de gran inmigración como Estados Unidos, en que la proporción de extranjeros haya alcanzado en las edades adultas el nivel que logró en la Argentina, donde los extranjeros representaron alrededor del 60% en la ciudad capital y casi la mitad en el grupo de las provincias de mayor peso demográfico y económico. Es decir, esto que pasó en la Argentina es un hecho único. Esto que nosotros vemos también, este mapa que ustedes ven acá, muestran también algo que va a ser un tema que después se va a desarrollar sobre todo en la década del 30, que es de las dos Argentinas. Donde estaba el ferrocarril, estaba la modernización, estaba la cultura europea. Donde no llegaba el ferrocarril, estaba la cultura tradicional o de los pueblos aborígenes, los indígenas. Es decir, el progreso no fue para toda la Argentina. Esa también es la verdad. Ahora bien, hacia 1914, para la Argentina, estamos hablando siempre, estoy hablando en lo económico, ¿no? Y lo social, así, a grandes rasgos, era un país que miraba hacia afuera. Su economía estaba basada en la producción de bienes primarios y en la captación de capitales, mano de obra y bienes industriales. Esa dependencia tan pronunciada del comercio y la inversión exterior le dio una enorme vulnerabilidad a su economía. Esto afloraría durante la Primera Guerra Mundial, cuando se cortaron la libre circulación de capitales, es decir, empezaron a no llegar capitales, no llegaron inmigrantes, los capitales, es más, se fueron del país, los capitales, y el comercio también se restringió. Entonces, todos los factores que habían llevado el progreso se vinieron abajo y entramos en la Argentina en una crisis económica que fue peor que la crisis de Wall Street que se inició en 1929. Es decir, los indicadores económicos de la crisis de la Primera Guerra Mundial en la Argentina fueron mucho más graves, mucho más pronunciados que la crisis que se va a producir a fines de la década de 1920 que va a continuar durante la década del 30. ¿Por qué? Porque era una economía que no estaba diversificada. ¿Quién vio esto? Lo vio un economista católico, Alejandro Bunge, que se había formado en Alemania, que había estado cerca del pensamiento historicista alemán de Liszt, bueno, y que él decía antes, a principios del siglo XX, dice, señores, quedémonos con esta producción, pero además desarrollemos el mercado interno, las economías regionales, y también desarrollemos y promovamos la industria. Es decir, este modelo va a caer con la Primera Guerra Mundial. Y yo la pongo el acento en esto porque el liberalismo actual, más allá de lo que uno pueda estar de acuerdo en alguna medida, pone foco en esto como una edad de oro. Y bueno, fue una edad de muchísimos cambios a nivel económico, pero no nos dicen lo que va a pasar con la Primera Guerra Mundial. Porque va a ser una economía desequilibrada. Bueno, pero yo no vine a hablar de eso, vine para acá, dije esto para conformar acá, para mostrar los cambios que se habían producido durante este periodo que van a cambiar realmente desde el punto de vista económico y social a la Argentina. Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, pero esta gente además va a tener una obsesión en contra de la Iglesia Católica. ¿Y esto por qué? Porque los católicos, los dirigentes católicos, los laicos estaban en contra del progreso, porque no estaban de acuerdo con muchas de estas medidas. No, no es por eso. Era por un problema típicamente ideológico, es decir, no es un problema real, no es porque los católicos, como durante la Revolución Industrial, unos grupos rompían las máquinas, tampoco eran Amish, esos que viven como en el siglo XIX, que no aceptan la Revolución Industrial, no. Ellos aceptan el progreso, aceptan el cambio, sin embargo van a ser
Ya vamos a ver las cosas que va a sufrir la dirigencia católica en este contexto. Pero yo, para entender lo que va a pasar en 1880, brevemente voy a explicar esto. O sea, la gente, esta dirigencia del 80 no sale de un, digamos, de un hongo de pronto, vienen de un proceso que es mayor. En primer lugar, ¿me puedes poner la filmina que sigue? Miren, ese es el Imperio Español. Miren abajo. Hay que tomar conciencia que nosotros éramos la frontera sur del Imperio Español. Diríamos, éramos el último orejón del tacho. Viste que siempre nosotros nos sentimos como re importantes, que en el Imperio Español nosotros no éramos nada, éramos a donde se acababa. Esto que estamos acá, éramos zona de frontera. Esto hay que entenderlo. Acá la cultura hispánica, castiza, barroca, no tenía casi encarnadura en el siglo XVIII y XIX. Y además la tradición intelectual que podría haber estado en los jesuitas fueron expulsados del virreinato en 1767, es decir, nosotros éramos pocos y la cultura bastante pobre de lo grande que tuvo España. Uno va a México, uno va a Quito, uno va a Lima y se encuentra donde todavía palpita esa cultura española. Hay cosas que uno está ahí y dice, pero esto es como si yo estuviera en Sevilla, en una procesión de una virgen, todavía quedan esas costumbres. Nosotros tuvimos mucho menos, fue lo menor, lo menos, la influencia fue muy inferior. Y así llegamos entonces, es decir, la tradición intelectual de raigambre católica fue más escasa acá que en otras partes. Y así llegamos, digamos, con la Revolución americana, muchos de nuestros dirigentes empiezan a leer los autores de la Ilustración. Y así llegamos a Bernardino Rivadavia, que algunos recordarán que fue ministro del gobernador Martín Rodríguez entre 1821 y 1824, y va a ser presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que entre otras tantas reformas, hizo una reforma eclesiástica, obligó a los sacerdotes del clero regular, o sea, de los mercedarios, a pasarse al clero diocesano. ¿Por qué? Porque esos eran los intelectuales, entonces los tenía que, digamos, someter. Va a crear la Universidad de Buenos Aires, va a formar un colegio que va a ser muy importante, me olvidé el nombre, pero el Colegio de Ciencias Morales, donde va a traer jóvenes de las élites del interior del país. Y él, ¿cuál es la ideología que él empieza a darle importancia, digamos, a difundir? La llamada ideología, que donde tenía distintos filósofos como Bentham, Destutt-Tracy, Benjamin Constant. Y fíjense lo que él promovía a través de esto, para que ustedes vayan viendo cómo se empieza a filtrar toda esta ideología que es anticristiana. Una visión sensualista de las facultades humanas, la subordinación del pensamiento religioso al conocimiento racional, la racionalización de la enseñanza de Jesucristo, la crítica hacia la Iglesia como institución divina y autoridad de conocimiento, la limitación del culto religioso con fines políticos y una antropología materialista. 1822-23. Y los jóvenes que salen de este colegio, por ejemplo, ¿quiénes fueron a este colegio? Que eran del interior, Juan Bautista Alberdi, por ejemplo. Van a salir de este colegio una élite, que la primera élite intelectual podamos decir, no digamos, bueno, de la Argentina, si ustedes quieren, que no guardaba ningún lazo formal con las instituciones o las creencias de la religión católica. La primera élite que ya no está formada bajo los cánones del catolicismo. Bueno, después vienen las guerras civiles, después viene con Rosas y toda una restitución de lo que se puede llamar el antiguo régimen, antes de hablar porque cierta historiografía lo llama como un reaccionario. En realidad es un hombre del antiguo régimen, es un hombre que vuelve a las ideas y a las costumbres de la Argentina criolla, de la Argentina tradicional, pero cuando
es derrotado este hombre, ¿cómo se llama? Rosas, aparece de nuevo estos grupos que son, digamos, que podemos llamarlo así en general, que son liberales, es decir, muchos han estado en el exilio, muchos han estado en Nueva, odiaban a Rosas, y dicen, bueno, tenemos que llevar a cabo una constitución, finalmente la constitución escrita. Ustedes saben que Rosas hablaba de la constitución no escrita, que no era necesario escribir una constitución. Bueno, esa constitución escrita va a tener algunos antecedentes muy importantes, pero el más importante va a ser el libro de Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política argentina, que él escribe en 1852, Alberdi, y que es la horma, digamos, de la Constitución de 1853. ¿Cuáles son los puntos principales que ustedes los deben conocer? El pueblo como titular de la soberanía, la defensa de los derechos individuales frente al Estado, la división de poderes, o sea, una república, una disminución del rol de la Iglesia respecto del Estado, la abstención de este último, o sea, del Estado, en intervenir en las relaciones económicas sociales y la apertura de la Argentina a todos los hombres de buena voluntad, que es lo que dice el preámbulo y que es lo que propiciaba, ¿no es cierto?, Alberdi. Y acá empieza ese credo bien materialista, había que impulsar las industrias, las obras de infraestructura, de comunicación, que es lo que finalmente se puede llevar rápidamente a cabo a partir del 80. Ahora, el lugar de la Iglesia Católica en la Constitución de 1853 va a estar también fuertemente discutida y hay una fuerte oposición interna. Los católicos, que en general eran religiosos, van a pedir que se reconozca a la religión católica apostólica romana como única y sola verdadera, dice el padre Centeno. Otro más moderado dice que el gobierno federal profesa y sostiene el culto católico apostólico romano. Pero ganó el ala liberal. Yo entiendo que para nosotros esto sea, en ese momento tenía una enorme importancia. Y gana el sector liberal en la Constitución que dice así: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Nada más que eso. Es decir, el catolicismo quedó como una cáscara concediéndose el mantenimiento del culto cuando eso no era lo esencial. Todas las constituciones o proyectos constitucionales anteriores habían reconocido como religión del Estado la católica. Ahora nos parecerá una antigüedad, pero en ese momento tenía una enorme importancia. En segundo lugar, la Constitución va a establecer la libertad de cultos en dos artículos, 14 y 20. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque acá había protestantes? ¿Había algún musulmán? ¿Había algún budista? No. ¿Por qué? Porque la Constitución no era una constitución sociológica, era un proyecto político, era un proyecto de país, era un modelo a implementar de acá en adelante. Y ese es el gran debate. Miren, la gente acá es católica. ¿Por qué tenemos que poner libertad de culto si no hay nadie que no sea católico? Entonces, había que poner la libertad de culto porque hay que promover la inmigración y la inmigración anglosajona, que son los que están preparados para hacer la revolución industrial. Y dice Alberdi: la América española, reducida al catolicismo con exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal: o católica exclusivamente y despoblada, o poblada y próspera y tolerante en materia de religión, porque él está pensando en esta gente, en estos inmigrantes. Que el clero se eduque a sí mismo, pero que no se encargue de formar a nuestros abogados y estadistas. No pretendo que la moral deba ser olvidada. Sé que sin ella la industria es imposible. O sea, la moral al servicio de la industria. Pero los hechos prueban que se llega a la moral más presto por el camino de los hábitos laboriosos y productivos que por el de la instrucción abstracta, es decir, la religión. Prácticas y no ideas religiosas es lo que necesitamos. Nuestro derecho constitucional moderno debe separarse del derecho indiano colonial y del derecho constitucional de la primera época de la Revolución. Entonces después dice que en un primer momento, en las constituciones anteriores, se le da eso a la Iglesia por una cuestión táctica, por fines, eran concesiones tácticas, dice así, exigidas para el éxito de la empresa, que era la independencia. Pero ahora son ineficaces frente a la necesidad de una revolución de progreso y de libertad. Claramente entonces está acá la idea
el progreso solamente se puede, digamos, uno de los prerequisitos del progreso es romper con la tradición, es romper con lo que viene de atrás. Bueno, ahora, la Constitución de 1853 no va a romper totalmente con el pasado católico. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que desde antes, pero con la Constitución, como también tiene que sostener el culto y como también hay continuación del patronato indiano en la Constitución, se reconoce, gran parte de la organización de la Iglesia se hace a partir de, digamos, antes y más también durante 1853 y hasta 1865. ¿Por qué? Primero, por la tradición del patronato. En segundo, porque ustedes piensen que había habido una falta de comunicación desde la Revolución de Mayo en adelante entre estas tierras y el Vaticano. Entonces, el Estado, continuando con una tradición que venía de la época colonial, va a organizar, va a intervenir en la organización de la Iglesia. Y esto va a continuar después de 1853, al punto que algunos autores hablan de una iglesia católica nacional. Y esto termina en 1865, cuando se forma la Arquidiócesis de Buenos Aires, y esto lo hace desde Roma. Ahí hay una ruptura, digamos, de esta influencia del Estado en la Iglesia. Bueno, pero a partir de 1870 se van a dar algunos fenómenos que van a ser muy importantes para entender lo que va a pasar a partir del 80 respecto de lo religioso. En primer lugar, se recepciona, se conoce, se sabe los grandes enfrentamientos que ha tenido Pío IX, o sea, esto desde mediados del siglo XIX, Pío IX y después León XIII, con la República Italiana, con la Tercera República Francesa y con con Bismarck, con Alemania. Van a ser de una violencia contra la Iglesia, al punto que hay algunos hechos de un nivel de violencia. No sé si quisieron tirar un cuerpo de un papa al río Tíber. O sea, fue una situación muy grave para la Iglesia. La Iglesia condenando permanentemente el liberalismo, y la República Italiana, en especial la francesa y los alemanes, en contra permanentemente de la Iglesia. Y esto va a tener, se va a recibir, se va a conocer, se va a estar al tanto. Además, piensen que nuestra clase dirigente viaja a Europa permanentemente. En segundo lugar, después de 1853 se produce una expansión de la masonería, y la masonería es profundamente anticatólica. No puede ser masón y católico, es como, ¿no es cierto? No puede ser hombre y mujer al mismo tiempo, una cosa así. Y en tercer lugar, la llegada, y esto va a ser un hecho histórico, la llegada de muchos de estos inmigrantes que empiezan a llegar en la década del 70, muchos de ellos son socialistas y anarquistas. Entonces les cuento para que vean el nivel de agresividad que había. En 1875, el obispo o el arzobispo de Buenos Aires deciden devolverle a los mercedarios la iglesia de la Merced. Recuerden que Rivadavia les había sacado todo, y a los jesuitas la iglesia, el Colegio del Salvador y la Iglesia del Salvador. Entonces, en febrero comienza una dura campaña contra la Iglesia y la Compañía de Jesús, apoyada por los diarios El Nacional, La Tribuna y la Revista Masónica Argentina. Y los diarios italianos, el diario italiano, El Operario italiano, y el español, El Correo español. Los dirigentes de la campaña, pertenecientes a las logias masónicas y a estos grupos de italianos y españoles casi todos republicanos, van a organizar el 28 de febrero un acto público que va a terminar con que van a atacar el Colegio del Salvador, van a entrar, van a romper todo, van a llegar a la iglesia, van a romper los altares, el altar y los altares laterales, y van a romper las imágenes religiosas. Y los jesuitas van a lograr huir por los fondos, si no sabía qué es lo que iba a pasar con ellos. Es decir, estamos ya en un ambiente que no es el mismo de 1853. Ya es un ambiente francamente anticatólico. Y así llegamos al liberalismo de la década del 80,
que puede expandirse. ¿Por qué? Porque ha llegado un personaje como Roca, que ha logrado la pacificación, que está dando paz y administración. Entonces las ideas pueden, es decir, se puede avanzar hacia otros aspectos, como es fundamentalmente el de la cultura. El pensamiento, los pensamientos que llegan en ese momento son varios. Tenemos el racionalismo, el materialismo, pero especialmente el evolucionismo. Ya lo dije y lo repito, el comtismo, la idea de que se van en distintas etapas, hacia la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva. Darwin, que el hombre desciende del mono, Spencer, todo evoluciona, todo va hacia un cambio que es inexorable y que es mejor. Fíjense, esto tiene muchísimo que ver y está muy relacionado con el marxismo. Son dos cosas distintas, pero tiene que ver. Es la misma concepción lineal de la historia, que es un cambio fundamental del cristianismo frente a la concepción del tiempo de los antiguos, porque para los antiguos el tiempo era circular. Es decir, el cristianismo es el que dice el tiempo es lineal. El comienzo, digamos, la creación, el momento culminante con el nacimiento y la redención de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Y son ideologías que secularizan esta idea lineal del tiempo. Y de alguna manera también está en Teilhard de Chardin esto. También está en algunos teólogos cristianos, católicos. Bueno, estas diferentes ideologías quieren hacer un Estado nuevo. Para poder progresar es necesario, dijimos, terminar con los hábitos y la sociedad tradicional y la iglesia. Y acá yo voy a repetir lo que dice un autor que dice, esto fue una revolución. ¿Qué es una revolución? Es un origen nuevo, empezar de cero nuevamente. Terminar con todo lo anterior a través de una libertad negativa que puede ser física, violenta, o puede ser moral. Y de ese modo terminar con lo anterior y crear y empezar de cero de vuelta. Y por eso esta gente da un paso más a los liberales del 53, porque lo que quieren hacer es realmente una revolución. Empecemos de cero, terminemos con todo lo anterior. Y quieren hacer un Estado nuevo. No son antiestatistas. Lo paradójico de esto es que ellos, que son liberales, y el liberal tiene miedo del Estado, ellos son, de alguna manera, desde el Estado hacer una revolución, como si fuera, de alguna manera, la Revolución Francesa. No es lo mismo, nada que ver, pero quiero decir, desde arriba hacer una revolución, que supone crear un hombre nuevo, que es el hombre racional, y también un hombre que sea capaz de dominar la naturaleza a través de la técnica, que pueda transformar la realidad. Por eso ellos no eran antiestatistas y van a usar el Estado para llevar a cabo esa revolución. Desde punto de cero empecemos de vuelta. Y van a enarbolar la ideología laicista, y esto es importante tenerlo en cuenta porque el hecho más importante, digamos, el logro más importante de esta generación va a ser la ley laica 1420. Y a la ideología laicista van a converger numerosas otras teorías o ideologías, pero que van a tener como punto común la hostilidad a la Iglesia Católica. Hay un hilo conductor del pensamiento laico, el rechazo a la concepción de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El laicismo rechaza la pretensión que el Estado apoye una fe y le brinde ayuda material. La opción religiosa es un hecho privado, como todos ahora pensamos, porque ellos ganaron, porque es lo que pensamos todos. Es decir, es un hecho probado, concepción de enormes consecuencias en ese momento en el mundo occidental, puesto que desde siempre el poder fundaba su legitimidad sobre una realidad trascendente. Siempre se pensó que el poder venía de Dios. Entonces ellos dicen, no, señores, el poder, ¿qué es esto de Dios ni nada? El poder lo tiene el pueblo y que Dios y que los católicos vayan a la sacristía, ¿cómo se llama? Se vayan a, no sé,
a las iglesias y no molesten. ¿Por qué esta obstinación? ¿Por qué esta obstinación anticristiana? Por respeto a la libertad del hombre, por agnosticismo, por ateísmo. No se elige la creencia porque todas valen. No se elige, el laico dice, señores, no podemos poner la religión católica en las escuelas ni en la sociedad por parte del Estado porque todas las religiones valen. ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilatos a Jesús. ¿Qué es la pregunta que se hace a un laicista? ¿Qué es la verdad? Cuando le dice Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es la verdad? No existe la verdad. Y esa es la pregunta que se hace el laico, el laicista. Es decir, la ideología laicista en la que es la forma que adopta la generación del 80, por la cual decide combatir la idea de una verdad revelada de la cual es depositaria la Iglesia. No existe una verdad revelada y que la tenga una institución. No, señor, todas las religiones son buenas. Los que quieran ser religiosos, por supuesto, ellos no lo eran. Y con esa doble concepción que era educar al hombre y negarle cualquier poder a la iglesia. Es decir, hagamos un hombre nuevo y quitémosle poder entonces a la iglesia. Y esto está claramente dicho porque en 1883 el Club Liberal, que era un club masón, propone, dice, nosotros tenemos antes que el fin de esta década, fíjense ustedes, ellos dicen, nosotros necesitamos, lo más importante que ellos dicen es enseñanza laica, es decir, no religiosa. Que para ustedes decir, bueno, enseñanza laica, pero en ese momento no era concebible, es decir, todavía lo católico tenía pervivencia social e institucional. Matrimonio civil, registro civil, cementerios religiosos y divorcio vincular. Lo único que no lograron fue el divorcio vincular. Lo único. Se presentó el proyecto, pero perdieron. Entonces ellos dan un comunicado que dice así: esta revolución se opera en el mundo. Esta victoria espléndida de la libertad humana contra la tiranía de los dogmas religiosos es el progreso máximo del derecho mientras la superstición se va. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este programa? En primer lugar, esto es rápido, son los hechos. En 1882 se va a realizar un congreso pedagógico por idea de Sarmiento donde se va a debatir sobre la educación, sobre el modelo de educación, lo cual estaba muy bien, y salta el tema de la educación religiosa. Fue un tole-tole total. Después viene la ley 1420, que establece la educación laica, que además imita a una ley que se había hecho en Francia. Ni siquiera en eso fuimos originales. Después la ley del registro civil, la ley de matrimonio civil, la ley Lainez, que va a llevar a la nación la ley de 1420, bueno, que la va a ampliar. Y, repito, lo único que no se logró fue el tema del divorcio. Para comprobar el cariz de estas leyes, el funcionario laicista Pablo Pisurno dijo: sería inexorable y castigaría severamente a aquellos maestros que nombraran siquiera a Dios en las escuelas. Y Wilde, que es terrible, Wilde tiene cosas, pero de un odio a la fe que realmente espanta, y además un desprecio para lo argentino que es notable. Él le dice a Juárez Selman, que fue presidente argentino, a regreso, vuelve de Europa y dice: encuentro en esta su tierra, amigo Juárez, es decir, al gran pueblo argentino, que es en realidad una ironía, el gran pueblo argentino, éramos lo peor del mundo, como siempre, salvaje, enconado y bruto. Y poco después decía: ¿qué es la religión? Un cúmulo de necedades con olor a incienso. Un espejo entonces de esta ley va a ser las reformas socialistas de la Tercera República Francesa y también la pelea que va a tener Bismarck con los católicos alemanes. Quienes enfrentaron esta embestida, me interesa recalcar a este grupo de católicos, para nosotros, ¿no? Para nuestras generaciones y sobre todo para ustedes, los voy a nombrar: a Miguel Navarro Viola, a Tristán Achával Rodríguez, a Pedro Goyena, a Manuel Pizarro, a Indalecio Gómez y muchos más que van a estar bajo la dirección de Estrada, de Juan Manuel Estrada. Ellos van a pelear en el Congreso Pedagógico, van a pelear esto un poco
lo que decía, lo que decía Héctor, los que estuvieron en esta mesa, ¿no? Ellos dieron su batalla tanto en el Congreso Pedagógico como en el Congreso Nacional, y después armaron un grupo, un partido que se llama Unión Católica, con un periódico, y algunos de ellos entraron en el radicalismo, sobre todo de Córdoba, en el sector azul. Pero esto no quedó acá. Por ejemplo, el vicario capitular de Córdoba va a quejarse, va a censurar la política oficial, y el ministro Wilde lo separó del cargo. A raíz de la protesta de los profesores universitarios, Rafael García, Nicolás Berrotarán y Nicéfaro Castellano fueron destituidos. Luego cesó Emilio Lamarca, que era profesor de la Universidad de Buenos Aires. En 1883 fue destituido Estrada de su cargo de rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Después fue destituido de las cátedras que tenía en el colegio y después fue echado sin decreto de su cargo como profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, sin piedad echaron a todos los católicos que tenían algún tipo de cargo en la educación. ¿Por qué? Porque es clave la educación, por eso. Y finalmente el conflicto terminó con una ruptura de relaciones con el Vaticano. Se rompen las relaciones con el Vaticano en 1884. Y así Wilde, feliz, va a poder decir, en una palabra, señor presidente, tenemos a la Iglesia Católica en la más absoluta y completa impotencia. Es decir, los habían logrado directamente anular. Voy a saltear porque es tarde, pero me interesa, después esta misma generación va a tener, digamos, la generación del 96, que va a ser igual y peor porque va a ser cientificista, materialista, y directamente va a cambiar la idea de providencia por la idea de progreso, directamente. Y además lo dice, hasta el hombre puede llegar a manejar la evolución y la evolución del hombre. Florentina Meguino dice, podemos combatir y terminar con la muerte. Está la fe que ellos tienen en la ciencia, que dice, nosotros podemos llegar a... ¿Por qué el hombre va a morir? Podemos llegar a lograr que el hombre no muera. Y se ríe, dice, la visión de Dios se disipa con una concepción mucho más grandiosa, que es la que yo les estoy presentando. Eso lo dice en una conferencia, es decir, para que ustedes vean el odio, digamos así, el rechazo hacia Dios. Bueno, yo voy a concluir con lo que dijo Estrada en los peores momentos de 1884, que dijo así: la profesión de fe nos obliga en cualquier sitio y en cualquier tiempo a luchar varonilmente por restaurar todas las cosas en Cristo. Y esto no fue en vano. No fue en vano. A partir de la generación de 1910 y después durante la década de 1920, comienza a rehacerse el catolicismo. Comienza una intelectualidad católica que está recibiendo el neotomismo europeo, comienzan a estudiar por fuera del Estado, porque el Estado liberal fue terrible con la Iglesia, fue terrible. Entonces se empiezan a armar, como si yo les dijera, universidades paralelas, se comienza a recepcionar el neotomismo, los cursos de cultura católica, comienzan los diarios, comienzan a formarse, y ocurre un hecho que no tiene explicación para la dirigencia liberal. Y es el siguiente: en 1934 se produce, se lleva a cabo, se organiza el Congreso Eucarístico Internacional, donde viene Eugenio Pacelli, Monseñor Pacelli, que va a ser futuro Pío XII. Esa fue la concentración humana hasta ese momento más grande de la historia argentina. Y esto no lo digo yo, están las filmaciones, están los libros, fue una cosa impresionante. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Que comulgaron 500.000 hombres, no mujeres, 500.000 hombres. Comulgaron 500.000 hombres. Los liberales no lo podían creer. ¿Qué pasó? Piensen ustedes que para un liberal la religión era cosa de mujeres. Las feministas tendrían para hacer dulce de leche con lo que decían los liberales sobre las mujeres. La religión es de mujeres, el rosario, sí, las mujeres, qué sé yo. Los hombres no, los hombres somos liberales, somos racionales, somos... Bueno, en 1934, este proceso que se viene dando de ese catolicismo va a terminar con este hecho que va a ser único. Mientras cantaban ese himno, que no sé si todavía se canta en las iglesias,
Dios de los corazones, sublime redentor, gobierna las naciones y enséñales su amor. Es el himno del Congreso Eucarístico de 1934. Y así los libros de algunos autores se preguntan, y nos podemos preguntar, ¿cómo? ¿No era que el catolicismo estaba muerto? Nada más.